Señor Jesús, háblame, transfórmame, moldéame en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Por qué no das un fuerte aplauso al Rey de Reyes? Y para la gente que anota, y te recomiendo que anotes, el mensaje el día de hoy se titula Incredulidad familiar. Incredulidad familiar. Y sabes, creo que hay muchas veces en la vida que las personas más cercanas a nosotros son a veces las personas que más dudan de nosotros mismos. Y la Biblia está llena de estas historias. Mateo, en el capítulo 13, versículos del 53 al 58, dice lo siguiente: cuando Jesús terminó de contar esas historias e ilustraciones, salió de esa región, regresó a Nazaret, su pueblo. Cuando enseñó ahí en la sinagoga, todos quedaron asombrados y decían: ¿de dónde saca esa sabiduría y el poder para hacer esos milagros? Y se burlaban: no es más que el hijo del carpintero, y conocemos a María su madre y a sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas. Todas sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros. ¿Dónde aprendió todas esas cosas? Se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él. Entonces Jesús les dijo: un profeta recibe honra en todas partes, menos en su propio pueblo y entre su propia familia. Por lo tanto, hizo solamente unos pocos milagros ahí debido a la incredulidad de ellos. Qué increíble que el Señor Jesús, siendo el Salvador del mundo, estuviera lidiando con gente que no creyera en Él. Y esto me deja ver que la gente más cercana a nosotros, la gente más cercana, la familia, los amigos, van a ser personas que van a dudar de nuestras propias capacidades. Quiero que te remontes por un momento a la historia. Estamos hablando de que Jesús estaba en Nazaret. Estamos hablando de que Jesús está en su pueblo, está en su lugar de nacimiento. Yo no sé si te ha pasado que cuando sales a la calle, ya sea que vas al tianguis, que vas al súper, te encuentres con gente que conoces. ¿Les ha pasado? A mí me pasa, a veces salgo a comprar fruta al tianguis y te topas gente: pastor, ¿cómo está? Y a veces ni siquiera recuerdo quién es esa persona. La verdad es que a veces no tengo buena memoria y se me olvida quién es. Y me saludan: y pastor, ¿cómo está? Y yo con cara de rayos, ¿quién es esta persona? Pero como somos cristianos, entramos en el lenguaje cristiano inclusivo y decimos: hermano, ¿cómo estás? Dios te bendiga. No recuerdo cómo te llamas, pero qué gusto verte. Pero bueno, regresando a la historia, lo que quería contarte es que en la Ciudad de México viven mucho más de 20 millones de personas, 20 millones de habitantes. Y si en una ciudad tan grande salimos a la calle y nos encontramos con gente que conocemos, imagínate en la época del Señor Jesús. Literalmente, Nazaret no era una ciudad. Nazaret era un pequeño poblado. Todo mundo se conocía. Todo mundo sabía quién eran tus papás, todo mundo sabía quiénes eran tus hermanos, todo mundo sabía acerca de ti. Y por eso el versículo que leíamos dice: sabemos quién es María, sabemos quiénes son sus hermanos, sabemos que es el hijo del carpintero. Todo mundo se conocía. Y Jesús había iniciado su ministerio y estaba predicando con autoridad, estaba hablando con autoridad, y se maravillaron por un momento de escucharlo hablar y dijeron: ¡wow! Este cuate tiene power. Pero después recordaron su trasfondo y dijeron: ¿pero acaso no es este solamente el hijo de un carpintero? ¿Acaso no es María su madre? ¿Acaso no son estos sus hermanos? Y empezaron a dudar de él. Y esto me deja ver una cosa, iglesia: que existe una gran posibilidad de que la gente más cercana a ti sea la gente que más dude de ti. Tal vez dices: tengo talento para la música, y empiezas a tocar y te van a decir: qué mal tocas, lo haces pésimo,
Yo creo que todos y cada uno de nosotros somos unos artistas. Cada uno, escúchame bien, la palabra artista significa aquel que crea arte. Creo que todos somos artistas en distintas fases de la vida. El problema es que como la gente ha dudado de nosotros, nosotros ya ni siquiera creemos en nosotros mismos. Hay gente que va a dudar de ti. Hay gente que va a dudar de tu llamado, hay gente que va a dudar de tus capacidades, hay gente que va a dudar de tu talento, pero yo estoy aquí para decirte que si Dios te dio cada uno de los dones y los talentos que tienes, es tu responsabilidad levantarlos, desarrollarlos, porque Dios quiere hacer cosas grandes contigo y Dios desea llevarte a nuevos niveles. Iglesia, estoy aquí para decirte que es momento de volver a creer, es momento de volver a confiar, es momento de creer las cosas que Dios dice acerca de nosotros, así como la pastora Sandy lo comentaba en aquella sesión de Conociendo Libertad, donde estábamos hablando acerca de las etiquetas. Ella le preguntaba a Dios con sus ojos cerrados: ¿quién dices que soy? Porque sabes, vivimos con etiquetas, nada más que algunos no tienen las agallas de decírtelas. ¿Qué etiquetas carga a la gente? El divorciado, el desempleado, el flojonazo, el bueno para nada, el borracho, el rompecorazones. Todos cargamos con etiquetas. Pero estoy aquí para decirte el día de hoy, no importa las etiquetas que te ha puesto el mundo, lo que importa es lo que Dios dice de ti, y dice que eres amado, valorado, eres triunfador, eres más que vencedor en Cristo Jesús. Al punto que quiero llegar es que todo el tiempo estamos viendo las cosas malas que hacen otros, o lo bueno que hace, yo me siento superior. Y la historia que quiero contarte tiene que ver con la iglesia en donde yo fui levantado al ministerio. Mi esposa y yo tenemos ya el próximo mes, en marzo, 7 de marzo, cumplimos 18 años que nos ordenaron al ministerio. Vamos a cumplir la mayoría de edad en el ministerio. Y nosotros crecimos en esa iglesia, fuimos formados en esa iglesia, amamos de hecho a esa iglesia, y quien fuera el pastor de esa iglesia fue mi maestro, fue mi pastor, fue mi mentor, nos enseñó muchísimo. Fue un hombre, y lo reconozco, el pastor Mauricio López Flores, hoy está ya en la presencia del Señor, lo reconozco, fue un hombre que Dios lo utilizó increíblemente. Cantaba, componía, Dios lo utilizaba para ministrar la alabanza, un gran maestro de la palabra, la gente lo reconocía como un gran predicador, como un gran maestro de la palabra. Y él plantó la iglesia en Toluca, fue pastor plantador, le tocó hacer la chamba de picar piedra, empezar de cero. Fue un hombre muy querido. Pero ¿qué sucede exactamente hace 10 años? Bueno, se van a cumplir 10 años el 21 de marzo. Él a una edad muy joven, menos de 50 años, le da un paro cardíaco en la noche mientras está dormido, 43, y fallece a los 43 años de edad de un paro cardíaco fulminante. La iglesia en un instante se queda sin pastor. Lo recuerdo bien, fue un sábado amaneciendo en la mañana. Yo no lo podía creer, para mí su pérdida fue muy difícil de superar, lloré muchísimos días, fue alguien que me enseñó, me mentoreó, fue un amigo, y fallece y la iglesia se queda sin pastor. ¿Qué es lo que sucede en la iglesia? Bueno, en un instante no sucede nada porque, falleció el pastor, pero todos los líderes y todos los que formaban parte del equipo pastoral en ese momento siguieron fungiendo las mismas funciones que desempeñaban hasta ese momento. Literalmente desde marzo del 2015 hasta septiembre del 2015, la iglesia estuvo fungiendo con el liderazgo tal y como había funcionado por muchos años. El equipo pastoral que estaba seguía funcionando como estaba, los líderes de equipo estaban funcionando como lo habían hecho, y la iglesia se estaba desempeñando muy bien.
Pero en septiembre del 2015 sucede algo. ¿Qué es lo que sucede? Después de que un equipo de pastores de esta iglesia estuvieran por un tiempo de oración y poniendo esta petición en las manos de Dios, que Dios levantara un hombre para pastorear la iglesia, se decide que en septiembre del 2015 mi papá fuera ordenado como pastor principal en esta iglesia en Toluca. Y nosotros fuimos, tengo fotos de eso, un momento increíble, super wow, hubo fiesta, me acuerdo que fue una reunión muy, muy significativa, muy padre. Y todo hasta aquí pareciera que está marchando, ¿cómo se dice? Sobre ruedas, está marchando todo muy bien. Pero, ¿qué crees? Mucha gente no lo decía, pero lo que sucedió en la iglesia fue algo muy triste. Cada domingo había menos gente. Yo no lo he platicado con mi papá, pero, no he platicado con él cómo se sentía. Simplemente lo que mi papá me comentaba es cada domingo llegaba gente para decirle, pastor, honramos su ministerio, pero nos vamos. Y la gente le decía, mi papá preguntaba, ¿pero qué pasó? ¿Por qué se van? No, es que ya no es lo mismo de cuando estaba el pastor Mauricio a cuando está usted. Y la iglesia literalmente pasó de ser una iglesia de cientos cada semana a reducirse. Ahora tú podrías pensar, esto duró solamente unas cuantas semanas. No, literalmente fueron años. Parte del equipo pastoral de esa época empezó a renunciar, empezaron a irse. Y te digo, yo nunca he platicado con mi papá acerca de sus sentimientos, pero me acuerdo de las veces que los íbamos a ver, yo veía a mi papá triste, porque no sé si esto duró 2 o 3 años, de que cada semana, cada mes salía gente de la iglesia y era una situación muy, muy triste. Y siempre, la mayoría de las veces, el pensamiento era, es que es diferente contigo a como era con Mauricio. El tema es esta, iglesia. ¿Por qué el equipo pastoral? Y bueno, esto me lo voy a editar obviamente de lo que se va a subir a redes, pero ¿por qué el equipo pastoral no permaneció? Yo te voy a decir por qué. Porque no sabemos reconocer la honra que Dios pone en personas cuando están a nuestro mismo nivel y Dios las levanta. Entonces yo me acuerdo en una ocasión, platicando con mi papá, que yo le decía, papá, está bien que se vayan, porque necesitas levantar un nuevo equipo que sí te honre y te respete como pastor. Ahora escúchame, eso no quiere decir que sea lo correcto. Porque lo correcto sería que reconociéramos los dones y los talentos que Dios ha puesto en otras personas. Escúchame bien, yo no tengo problema con que el pastor Asael predique mejor que yo. Si lo hace, qué chido. Dios va a levantar más hombres y más mujeres en esta iglesia. Yo no tengo problema, por ejemplo, con que se levante el pastor Joe y el pastor Joe traiga la unción. Porque te voy a decir algo, a veces empezamos a comparar así y decimos, ay, a mí no me gusta cuando predica tal persona, a mí no me gusta cuando predica tal, a mí me encanta cuando predica tal persona porque trae un power. Pero tenemos ese tipo de pensamiento porque tenemos una incredulidad en las personas que estamos cerca. No aceptamos y no reconocemos las capacidades que tienen esas personas. Yo creo en ti. Y no tengo miedo de que te levantes, no tengo miedo de que Dios te lleve a nuevos niveles. ¿Por qué? Porque si tú creces, todos crecemos. Ay, ahí era para que aplaudiera a alguien. Oye, yo quiero que te vaya bien en tu negocio. Quiero que te den una promoción en tu trabajo. Quiero que te vaya bien. Pero desgraciadamente, a veces en nuestro interior
No existe ese deseo. Y entonces tenemos incredulidad familiar y pensamos que la persona que es levantada, ya sea en su negocio, en su trabajo, en la iglesia, pensamos que a veces es una equivocación. ¿Por qué? Porque no tenemos la capacidad de creer en esas personas. Ese es el punto, iglesia. Tal vez tienes sueños y visiones y creo que tienes la bendición de Dios para lograr todo aquello que Él ha puesto en tu corazón. Pero la resistencia más fuerte para lograr todo eso se va a dar en tu círculo más cercano. Y lo debes saber. La gente que está más cercana a ti, a veces es la gente que más va a dudar de ti. Hay gente que tiene llamado, hay gente que tiene visiones, hay gente que tiene sueños, pero a veces esa gente termina dudando de sus sueños, de su llamado y de sus visiones, no porque no le crean a Dios, sino porque escuchan las voces que tienen a su alrededor. Es tiempo de poner alto, y escucha, no estoy diciendo que los calles, porque la gente va a seguir hablando, pero es tiempo de poner un alto a la gente que no cree en mí. Aquí hay empresarios, de aquí van a salir empresarios, de aquí va a salir gente de negocios, de aquí va a salir la próxima generación de ministros. Yo lo creo. ¿Tú te lo crees? ¿De verdad vives la vida creyendo lo que Dios dice de ti? ¿O estás siendo víctima de la incredulidad familiar? Ahora, ¿cómo se logra eso? ¿Cómo logras que una persona no logre el potencial que Dios planeó para su vida? ¿Cómo se logra que una persona no viva en la voluntad, en el propósito que Dios tiene para ella? Mira lo que dice Marcos capítulo 3, versículos del 24 al 25. Y el contexto en el que estamos a punto de leer es una palabra muy fuerte, porque Jesús acaba de hacer milagros, muchísimos milagros. Está haciendo sanidades y acaba de realizar una liberación. Una persona que estaba endemoniada, Jesús en este momento, ¡pum!, la sana y la liberta. ¿Y sabes qué dijeron de él? Es que Jesús liberta porque lo hace en el nombre de Satanás. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Versículo 24. Un reino dividido por una guerra civil acabará destruido. De la misma manera, una familia dividida por peleas se desintegrará. Y después él dice, ¿cómo Satanás puede expulsar a Satanás? Ustedes no reconocen quién me envió. Pero me quiero centrar específicamente en lo que dice el 24 y el 25. Un reino dividido, una familia dividida por peleas se desintegrará. Este es el punto, iglesia. Satanás no necesita destruirte si puedes sembrar incredulidad y división en tu círculo cercano. Porque algunos están pensando y se están cuidando de Satanás y del diablo. Escúchame, el diablo no es ni omnipotente ni omnipresente. No puede estar en muchos lugares. ¿Y sabes cómo vive el cristiano? Viendo al diablo en todos lados. El diablo no está en todos lados porque no tiene ese poder. No tiene ese poder. Y algunos ven al diablo incluso hasta en el peinado y la ropa del pastor. Se tenía que decir y se dijo. No, no es cierto. Sí, de verdad, o sea, todo el mundo ve, ya viste, el diablo anda ahí en la novela. Uy, el diablo está en la música. El diablo no puede estar en todos lados. No es tan poderoso. Nuestro Dios es todo poderoso. Él todo lo puede. Para Él no hay imposibles. Por lo tanto, Satanás no necesita destruirte si puedes sembrar división en tu familia. ¿Qué es lo que hace? Que se dejen de hablar padres e hijos. Que se peleen nietos con abuelos. ¿Cómo trabaja? Peleándose entre hermanos. Si Satanás logra sembrar esa división, él no necesita destruirte.
Porque solito, un reino, una familia que está dividida, solita termina desintegrándose. La pregunta aquí es, ¿qué tanta incredulidad tienes sobre la gente que te rodea? Platicaba el otro día con un pastor y me partió el corazón lo que me contaba. Porque una iglesia pequeña, ¿no? Y viene de familia pastoral. Sus padres son pastores. Y entonces me decía esta persona, mi papá no me reconoce como pastor. Y le digo, ¿cómo sabes eso? Me dice, pues cada que platica con gente siempre dice, pues ahí mi hijo lo anda siguiendo un grupo de gente. O sea que existe, ¿qué? Incredulidad familiar. Ahora, ¿qué genera eso en el corazón del que no creen? Genera rechazo. Por eso el enemigo no necesita destruirte. Si puedes sembrar incredulidad en la familia, entonces te apartas. Te hago una pregunta, ¿crees en tu gente? ¿Crees en la gente que está a tu alrededor? ¿De verdad crees? ¿O eres de las personas de, puso un negocio, va a tronar? Le va a ir mal. ¿Por qué invierte ahí? Ok, Proverbios 19:11. Dice así, es de sabios tener paciencia y es más honroso perdonar la ofensa. Si bien la gente está tratando de dividir y de sembrar incredulidad familiar, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Perdonar y tener paciencia. Perdonar y tener paciencia. ¿Por qué? Porque escucha esto, cuando retengo el perdón y conservo la ofensa, es cuando comienzo a sembrar división. Cuando yo retengo mi perdón, y eso es una de las cosas que aprendimos en Conociendo Libertad, a veces pensamos que una forma de castigar a la gente es reteniendo nuestro amor. Es una forma de venganza. Entonces, como tú estás enojado, a lo mejor por la relación que has tenido con tus amigos, con tus papás, con tus hijos, con tus abuelos, como las cosas no están funcionando, ¿qué es lo que haces tú? Retienes perdón. Y entonces, ¿qué se genera? Siembras división y no avanzas. Entonces empiezas a sembrar división, empiezas a sembrar cosas que no son buenas, y en lugar de poder avanzar hacia el propósito que Dios tiene para tu vida, lo que terminamos haciendo es que terminamos quebrándonos los unos a los otros. Terminamos rompiéndonos. Escúchame, el plan de Dios no es tu dolor. El plan de Dios no es que estés quebrado, pero a lo mejor hay dolor y estás quebrado. ¿Qué quiere hacer Dios? Dios quiere restaurarte. Dios quiere bendecirte. Dios quiere hacer cosas nuevas en ti. ¿Cuál es la solución hacia la incredulidad familiar? La solución está en crear conexiones divinas. De verdad. ¿Nos vamos a volver tan compas? Bro, es la primera vez que te veo. No sé. ¿Cómo te llamas? Jonathan. Quiero ser tu compa. No, es en serio. Echarnos unos tacos de asada. ¿Qué te gusta comer, bro? De todo, ok. Allá está, ¿no? Eliseo. Bro, ¿cuál es tu comida favorita? Uy. Ay, hasta empecé a salivar. Se me antojó un taco de buche. Ay, me encanta el buche, ¿no? Ahí estamos. Y generar tal conexión que seamos compas. Y entonces en la conexión divina, yo creo en los negocios que Él va a poner, creo en su potencial, creo en sus dones, creo en sus talentos. Así se vence la incredulidad familiar. ¿Cómo? Creando conexiones divinas.
Ya llegó Lucy, les voy a poner un ejemplo con Lucy. Ahorita que la vi. Ella, de hecho en Conociendo Libertad, trabajaba algo acerca de su seguridad. Yo cuando veía a Lucy le decía, cantaste increíble. Y me acuerdo cómo Lucy me hacía así. Y luego me acercaba con Charlie. Bro, te rifaste tocando, y le hacía. Escúchame, tu trabajo como líder es creer en la gente que te rodea. Tu trabajo en la conexión divina es creer en la gente que está a tu alrededor. Si eres padre, tu trabajo es creer en tus hijos, hacerlos seguros. Si eres hijo, también tu trabajo es creer en tus padres. Hagamos a un lado la incredulidad familiar. Romanos capítulo 12, versículos del 4 al 5 y del 9 al 10, y con esto termino. Escucha, conexiones divinas. Así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, o sea que todos somos diferentes. ¿El cuerpo de Cristo qué? También. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo. Y di conmigo, nos pertenecemos los unos a los otros. Otra vez, y nos pertenecemos unos a otros. No se la creen. Otra vez, y nos pertenecemos unos a otros. Eso es conexión divina. Eso es dejar a un lado la incredulidad familiar. Es decir, yo creo que tengo el mejor licenciado en Derecho que existe en toda la República Mexicana. ¿Sí sabían que se congrega aquí en la iglesia? Se los presento, está allá atrás. Tenemos a los mejores artesanos herreros. Ahí está Eliseo y Luis. Yo lo creo, nos pertenecemos unos a otros. Tengo a los mejores músicos. Ahí está Sabdiel, Richie, Asa, Charlie. Tenemos a la mejor cantante. De verdad la tenemos. Ahí está, se las presento, Lucy. Que un corazón ni que nada. Ahí está Lucy, la mejor. De verdad. Tenemos a los mejores empresarios. De verdad, mire, tenemos gente que hace negocios. Cada uno de ustedes los tenemos. Un aplauso, los reconocemos. Vamos, aplaude, por favor, ayúdame. Para no decirlos a todos. Pero ahí está Leslie, está Vicky. Tenemos a Lili. Tenemos al mejor creador de contenido en redes sociales. Ahí está Chuy. Escucha. El tema es que no lo crees. Hay incredulidad familiar. Cierro con esto, iglesia. Nos vamos a equivocar, pero tus equivocaciones no son la razón suficiente para dejar de creer. Es tiempo de ver el propósito de Dios en otros y trabajar para que el sueño de Dios se cumpla en nuestras vidas, pero también en la de otros.